El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso del 1 adelante. Dice que aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada, fuese censada, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto José era de la casa y de la familia de David. Él subió con su mujer, estaba desposada con él y estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En una noche fría y con una amenaza de lluvia, en una cama que no era cama, porque era de cemento frío, unos artistas de cine y de televisión se acomodaron a dormir lo mejor que pudieron, en un acto de protesta, demandando que en la ciudad de Los Ángeles se levanten refugios decentes para los desamparados. Y no hallaron una mejor forma de hacerlo que durmiendo como duermen miles de desamparados. Y este gesto fue muy noble, porque se estaban identificando con los que no tienen hogar y son corridos de todos los lugares públicos donde ellos pasan días y noches a la intemperie, durmiendo en las aceras y en los bancos de las plazas. Por eso es que miles de personas sin hogares viven de esa manera. Y por esa causa fue que esos artistas, en protesta para que hagan refugios para este tipo de gente, fue que aquella noche fría ellos durmieron en el cemento como miles duermen en las aceras y en los bancos de las plazas. No todos los que son pobres merecen ser pobres, como tampoco todos los que son ricos merecen ser ricos. Hay mucha variedad en esta balanza de justicia social. La historia continuamente nos hace recordar que hubo uno que, siendo rico y rodeado de gloria, un día decidió hacerse pobre y bajó a la tierra a morir en reemplazo de los desamparados. Hubo uno solo que se hizo pobre no solamente por una noche fría, sino que durante 33 años fue pobre para demostrarnos cuánto nos ama y tiene empatía y es solidario con los pobres. Lucas 2:7 dice, y parió a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero. Y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. El nacimiento de cualquier niño es siempre un acontecimiento de gozo. Y lo primero que hace un bebé es llorar. Llora el bebé, lloran los padres de emoción, lloran las abuelas más que el bebé y más que los padres. Y si el bebé es el primero, hay también un ambiente de espera, un ambiente, una mezcla de temor y gozo por un nuevo bebé que viene a nacer en la humanidad. Y desde el principio del mundo no se ha registrado nacimiento alguno tan sorprendente como el de Cristo. Ese fue en sí mismo un milagro, porque Dios mismo, manifestado en carne, abrió la puerta
a la vida eterna. ¿En qué tiempo sucedió? Fue en los tiempos de Augusto, el primer emperador romano, que hizo proclamar un edicto para que todos los judíos se empadronaran, se registraran, se censaran en su lugar de origen. Los gentiles habían tomado control de Israel, habían comenzado un dominio extranjero y ya los estaban gobernando. Y como gobierno, ellos querían recibir tributo, impuesto. Ese era el momento oportuno, según la sabiduría de Dios, para el nacimiento del Mesías. Este imperio romano fue el que puso orden en el mundo antiguo. Se comenzó a hablar una sola lengua. Se construyeron carreteras, había comercio libre en el mar, las flotas mercantes llevaban también pasajeros y era el momento de Dios para introducir el evangelio. Porque no había nada que impidiese ya para un predicador llevar las buenas nuevas de fe de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, por todo el país y por todo el mundo conocido de aquel tiempo. El hombre se afana, el hombre se fatiga, pero los tiempos nuestros están siempre en las manos de Dios. A raíz de una serie de cosas que me han pasado esta semana, me he podido dar cuenta cómo uno se fatiga en realidad sin motivo, porque nada podemos hacer por ciertas cosas. Hay ciertas cosas que te llegan y no puedes hacer absolutamente nada para liberarte de eso, a menos aprender a confiar que Dios siempre está presente para ayudarte en cualquier circunstancia. Él sabe cuál es la hora favorable, la hora propicia para socorrer a su iglesia y dar nueva luz al mundo. Cuenta la historia de Lutero, que tenía un amigo muy impaciente y se llamaba Felipe. Y Lutero le decía todo el tiempo: cesa, Felipe, de pretender gobernar el mundo, deja que Dios lo haga. Y generalmente todas las personas impacientes son impacientes porque quieren controlar las cosas que no pueden controlar. El que controla todo es Dios. ¿Dónde nació el Cristo? Su madre vivía en Nazaret. Ahí estaba su familia, estaban sus padres de María, estaban sus amigos, sus vecinos, y a la hora del parto lo que más quiere una mujer primeriza es que su madre esté presente. Pero el plan de Dios era otro. Porque Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, había profetizado que de Belén Efrata, que era la más pequeña para estar entre las tribus de Judá, pero de Belén Efrata saldría el que sería Señor de Israel. La vida de los reyes y los gobiernos están en las manos de Dios y Él los inclina a lo que Él quiere. Y a nosotros nos cuesta trabajo pensar, o no nos gusta pensar que tenemos que sujetarnos al control de Dios de muchas cosas. Pero tenemos que entender que el que controla el mundo y controla aún nuestra vida es Él. Y esa es una elección. Esa es una elección personal. Y eso nos va a evitar de muchas desilusiones. Hay que dejar de poner los ojos en los hombres, en los seres humanos.
y aprender a desarrollar una fe en Dios, porque los hombres te van a desencantar. Las mujeres se desencantan del matrimonio. Los hombres también. Se decepcionan. Los hombres también. Pero el que pone su confianza en Dios puede esperar su protección, puede esperar su ayuda, su auxilio, porque la soberanía de Dios es bien clara en la Escritura. Él controla, inspecciona lo que sucede, porque Él tiene control sobre el corazón de la gente. Así que por su soberanía, Dios determinó que en el tiempo del parto, o el tiempo del parto de María, sería en Belén. Y Él usó a un dictador y a un imperio, una potencia mundial, para cumplir su palabra. Por eso fue Augusto que con un edicto de empadronamiento, de censo, llevó a esta pareja joven e inexperta a un establo. Y este nacimiento de Jesús trae revelación. Y trae la revelación de que Dios nunca carece de medios y caminos para alcanzar sus metas y sus promesas. La profecía estaba dada 500 años antes de que Jesús naciera. Y llegó el cumplimiento del tiempo y Belén Efrata fue testigo del nacimiento del Salvador del mundo. Dios usa las circunstancias, las situaciones y los métodos para tenernos en el lugar correcto. Lo probó con José y María. Y aunque la idea de viajar era una tragedia, una desgracia, una idea descabellada para un embarazo casi a término, ellos emprendieron el viaje hacia Belén. Hoy, las reglas internacionales del transporte prohíben que una mujer en los últimos días de embarazo suba a un avión. ¿Por qué? Porque puede acontecer un parto en cualquier momento, poniendo en riesgo la vida de la madre como la del bebé. Y si llegara a nacer el bebé en el avión, tienen que pagarle la educación hasta que el niño sea adulto. La empresa aérea tiene que pagarle. Por eso a ciertos meses de embarazo, prohibido que la mujer pueda subir a un avión. Pero este par no tenía otro remedio. Tenían que ponerse en camino conforme a la ley, conforme la ley lo establecía. Tenían que ir de Nazaret a Belén. Entonces era necesario que el nacimiento fuese en Belén. Y él no nació en la fecha que se festeja la Navidad. Probablemente fue para las fiestas de las cosechas o los tabernáculos. Si no había edicto, posiblemente José y María no se iban a mover. Ellos se movilizaron por el edicto. Y aunque a veces hay cosas extrañas que nos llevan al lugar preciso, no es casualidad, sino es que Dios tiene control del mundo. Y es por eso que el creyente tiene que aprender a vivir confiado. Es por eso también que los cristianos estamos tan agradecidos con Dios, porque en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo exacto, las promesas de miles de años se cumplieron. Y Jesús vino al mundo a reconciliar el mundo consigo mismo. Si Jesús no hubiera venido, no tendríamos Navidad, nuestros pecados no hubieran sido perdonados, no tuviéramos redención, no hubiera que festejar. Pero la promesa de Dios tomó cuerpo y vino el Verbo, la palabra, Cristo en carne a este mundo, para revelarnos las imposibilidades humanas y las ilimitadas posibilidades de Dios. Y siempre nos estamos moviendo en esas dos ideas,
permitiendo que una de las dos nos domine. Así que cuando el enemigo nos cuchichea solo nuestras imposibilidades, nosotros tenemos que aprender y tenemos que saber cuáles son las posibilidades de Dios. Es como cuando el enemigo te muestra algo que solamente Dios puede hacer. Y comienza a preguntarte aquí, a susurrarte en el oído, ¿cómo Dios te va a perdonar? ¿A quién le ha dicho así el diablo? Si vos eres tan pecador. ¿Que Dios hace milagros? Sí que los hace, pero era antes. Antes. Y el enemigo siempre trata con todos. A María seguramente le susurraba también muchas cosas, porque había escuchado la pregunta de María al ángel cuando le dijo, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y le escuchó también aceptando el reto diciendo, hágase en mí según tu palabra. Así que él seguramente seguía insistiendo y le decía, ¿no tenés miedo a tus padres? ¿Qué va a pensar tu novio de vos? Y lo que es peor, si lo sabe el pueblo que estás embarazada, te van a apedrear. Pero ella dijo, sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a decir, sí. Sí a Dios. Porque pueden suceder todas estas cosas, pero yo quiero, Dios, hacer tu voluntad. Sí, Señor, yo quiero más de vos. Esta jovencita, adolescente, nos da ejemplo todo el tiempo. Para que nosotros aprendamos a decir lo que ella misma dijo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Dios vive hablándole a la gente para que hagan algo. Y es como si la gente se tapara los oídos y dijera, no quiero hacer tu palabra. Esta jovencita nos da ejemplo todo el tiempo. Cada vez que uno lee la Escritura, nos da ejemplo. A pesar de sus pocos años, tomó una decisión tan drástica que era como le decía el diablo. Los padres tenían autoridad sobre ella. El novio iba a pensar mal porque no había tenido relación sexual con ella. Y lo que es peor, el pueblo podría apedrearla porque toda jovencita judía que salía embarazada la sacaban de la casa y la apedreaban hasta morir, precisamente para que no dé mal ejemplo a las otras jóvenes. O sea que era verdad, no le estaba mintiendo, le estaba diciendo la verdad. Pero ella, a pesar de ser una joven adolescente, dijo, hágase en mí según tu palabra. Por eso es que dice la Escritura que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era la casa y la familia de David, los dos, ella y él. Así que fueron para ser empadronados y allá llegó el tiempo del alumbramiento. Eran dos personas inexpertas, jóvenes, solitarias, en un apuro muy grande y empujados precisamente al centro de la voluntad de Dios. Habían viajado 180 kilómetros por tierra. No había moto, no había auto, no había carretón. Dos personas inexpertas, solitarias, en un apuro grande, empujados hasta el centro de la voluntad de Dios, viajaron 180 kilómetros por tierra. Y al llegar hasta Belén se dieron cuenta que ya María entraba en proceso de parto. Habían comenzado los dolores.
y no había un lugar decente donde ellos pudieran hospedarse, donde una partera pudiera ayudarles. No dice que hubo una partera que les ayudó. Las contracciones aumentaban, no había mucho tiempo, había dolor, sufrimiento, apuro y de repente ¡pum!, Jesús hizo su entrada en el mundo. Y entonces los pastores anunciaron el nacimiento del Salvador diciendo: noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y si Cristo hubiera venido a salvar el mundo revestido de majestad con una guardia real de ángeles, aún hubiera sido un acto de misericordia, pero muchos temerían acercarse a Él. Si Cristo hubiera querido nacer en un palacio conforme a su realeza, rodeado de poder y autoridad, hubiéramos tenido razón de cohibirnos. Si Cristo vino a hacerse pobre y de baja condición, si Él vivió como el más pobre de los pobres, fue por amor a nosotros. Porque desde la hora de su nacimiento hasta su muerte, Él fue pobre para que nosotros seamos enriquecidos. El lugar de su nacimiento fue prestado, el lugar de su entierro fue prestado. Por eso a los que los querían seguir les decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene nada propio. Quería decir, todo lo que Él tiene es prestado. Así que el solo pensar como Jesús vino a este mundo y vivió tantas limitaciones y escasez de ingresos, soportando el sufrimiento en su humanidad, nos ayuda también a atravesar por las dificultades. Y aún así quiere que nosotros aprendamos a ser ganadores. Porque Cristo vino al mundo y vivió por encima de sus limitaciones, pero vivió para lo que Dios quiso y no para sus pensamientos o sentimientos carnales. Es por eso que la Navidad también nos revela el misterio de la fe. Por eso es que podemos venir a Jesús por fe, porque eso fue lo que llevó a los magos de Oriente a tener un encuentro personal con el rey de los judíos. En realidad no fue la estrella la que llevó a los magos de Oriente hasta Israel. La estrella los siguió, pero solo fue una manifestación visible de la verdadera razón. Porque el motivo principal fue la fe. Ellos creyeron y por eso emprendieron el viaje. Y cuando llegaron a Israel preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? No estaban buscando la estrella, sino a Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Jesús vino con tal modestia al mundo que las autoridades religiosas no juzgaron necesario molestarse en hacer el viaje de 180 kilómetros por tierra hasta Belén para comprobar lo que había sucedido, a pesar de que sabían lo que estaba escrito por el profeta Miqueas, que nacería en Belén. Y los magos llegaron preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Escuche esto que es importante: solo un remanente, una pequeña minoría se enteraron de su advenimiento. Y siempre, en todas las generaciones, en todas las épocas, los que están esperando la manifestación del Hijo de Dios y viven en santidad y en temor de Dios, siempre son un remanente.
Muchos han escuchado el Evangelio, conocen del Salvador que vino al mundo y nació en un pesebre en Belén. Pero sin embargo, años tras años festejan una Navidad sin Cristo. Unos festejan con discordias, peleas, no quieren ir a la casa de sus suegras. Esa es una Navidad sin Cristo. Grandes peleas en los matrimonios jóvenes por no ir a la casa de su suegra. Y es que no han entendido hasta el día de hoy que el amor de madre es uno y el amor de esposa es otro. Y otra cosa más, no han entendido todavía que esa suegra parió ese hijo, lo crió, lo hizo estudiar y lo entregó para que atienda otra familia que no es la de uno. Porque hay hijos que no les dan a sus padres ni un solo peso para una píldora de la presión. Y si logran darle algo a sus padres, algunos ya saben la pelea que se avecina en el matrimonio. Otros festejan con música y borrachera. Llegan a su casa ya sin aguinaldo. Sea uno, sea dos o sea nada, llegan sin nada. ¿Por qué? Porque el saldito que tenían en la cantina se lo tomaron. Esa también es otra Navidad sin Cristo. Otros esperan con ansia los regalos y los estrenos y no saben nada del Salvador. Esa también es una Navidad sin Cristo. Otros u otras se pasan cocinando todo el día. Están pensando en la comida solamente. Esa también es una Navidad sin Cristo. Tenemos que pensar por qué fue que Jesús nació en un pesebre maloliente. Ese pesebre representa el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre a veces tiene un olor maloliente, un olor de muerte, lleno de rencores, de resentimiento, de amargura, de pecado. Tiene mal olor. Por eso es que la sangre de Cristo trae limpieza, trae purificación y trae olor a vida. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuánto te importa el hecho de que Él vino a buscarte? Porque la presión que el mundo ejerce hoy es tan fuerte que tenemos un gran desafío. Porque cada vez son más los que abandonan la fe y vuelven al mundo. ¿Por qué tanto afán por escapar a pecar? ¿Por qué tanto esfuerzo para salirse de la gracia? Y no se dan cuenta que Dios en su misericordia no acepta renuncias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es cambiar la visión de nosotros mismos, porque Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Saber, conocer. Por eso se les dice siempre, lean la Escritura, lean la Escritura, lean la Escritura, porque ahí van a saber, van a conocer que Dios nos ama y que su amor es incondicional. Por lo tanto, su amor no se basa en lo que nosotros somos, sino en lo que Él es. No tenemos que ganarnos su amor. Él mismo es amor. Y cuando le obedecemos, nos bendice. Y puede ser que a Él no le guste la forma en que estás viviendo, no le guste tu comportamiento, pero a pesar de eso, te ama. Y te ama igual. No está de acuerdo cómo vive, pero te ama igual. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.